Imagina que prendes la radio esperando escuchar tu canción favorita y descubres que nunca la pasarán porque ha sido censurada. Hoy te traigo un recorrido fascinante. Las 15 canciones de rock más prohibidas en la radio. Temas que desafiaron gobiernos, religiones, costumbres y hasta a la propia industria musical. En este viaje vamos a explorar historias de censura, rebeldía y guitarras que rompieron fronteras. Quédate hasta el final, porque la última canción de la lista fue prohibida en varios continentes. The Doors, The End. Con más de 11 minutos de duración, The End era una experiencia oscura y perturbadora. Su letra incluía referencias a la violencia y un pasaje con claras alusiones al complejo de Edipo, algo totalmente tabú en su tiempo. Varias emisoras decidieron prohibirla de inmediato por considerarla demasiado explícita y psicológicamente perturbadora. El tema era mucho más que una canción. Era una exploración poética y existencial que reflejaba los excesos de Morrison, su fascinación por el lado oscuro de la mente y la intensidad de la contracultura sesentera. Su crudeza lo convirtió en un viaje inquietante que dividía a los oyentes entre fascinación y rechazo. Musicalmente es una de las piezas más atmosféricas y experimentales de The Doors, con arreglos hipnóticos y una construcción que se siente como un ritual. Fue utilizada incluso en el cine, como en Apocalypse Now, donde reforzó su carácter sombrío y apocalíptico. Hoy se la considera una de las obras maestras del rock psicodélico y una muestra del poder de la música para llevar al oyente a territorios incómodos y profundos. ¿Tú te atreverías a escucharla completa en la oscuridad y dejarte llevar por su atmósfera inquietante? Rage Against the Machine. Killing in the Name. Con su rabia cruda y su letra incendiaria, este tema fue automáticamente censurado en las radios comerciales. El estribillo repetía una y otra vez, "For you, I won't do what you tell me", algo inaceptable para las emisoras tradicionales, que preferían editar o directamente prohibir la canción. La canción denunciaba el racismo institucional y la brutalidad policial, un mensaje incómodo que muchas autoridades preferían silenciar. Sin embargo, el público joven la adoptó como un himno de resistencia, coreando sus versos con furia en conciertos y manifestaciones. Musicalmente combinaba rap, metal y una energía visceral que la hacía única. Tom Morello con su guitarra experimental y Zack de la Rocha con su voz encendida lograron crear una pieza que desbordaba poder. La censura no impidió que se convirtiera en una de las canciones más influyentes de los 90. Hoy es considerada un clásico de la protesta musical, utilizada como soundtrack de movimientos sociales en todo el mundo. Alice Cooper, School's Out. Con su energía anárquica, Alice Cooper creó un himno que celebraba la libertad de los estudiantes al final del año escolar. Para muchos padres y educadores, el tema era un peligro, pues podía incitar a los jóvenes a la rebeldía y al desinterés por la educación. Varias emisoras decidieron censurarlo por considerarlo dañino para la juventud. La letra simple y directa, unida a su potente riff, capturaba la esencia del espíritu adolescente: diversión, irreverencia y rechazo a la autoridad. Cooper no pedía permiso ni buscaba aprobación, simplemente celebraba la liberación frente a la rigidez del sistema educativo. La canción se convirtió rápidamente en un éxito veraniego y en un clásico del hard rock. Lo que fue prohibido por peligroso terminó siendo adoptado como un himno de diversión juvenil, sonando en fiestas, estadios y hasta en películas de Hollywood. Hoy, School's Out sigue sonando con fuerza y se mantiene como una de las canciones más emblemáticas del rock setentero. Nirvana, Rape Me.
Desde su título, este tema generó controversia. Muchas radios lo prohibieron de inmediato, interpretando que hacía apología de la violencia sexual. Sin embargo, Kurt Cobain explicó en varias entrevistas que la intención era totalmente opuesta. Una denuncia frontal contra los abusos y un mensaje en defensa de las víctimas. El malentendido se debió a la crudeza de la letra, que buscaba incomodar y confrontar al oyente con una realidad brutal. Cobain nunca quiso suavizar su mensaje, aun sabiendo que enfrentaría censura y ataques mediáticos. Para él, el rock debía ser honesto, aunque esa honestidad incomodara. El tema refleja la esencia de Nirvana, una mezcla de brutalidad, vulnerabilidad y una autenticidad que no buscaba complacer, sino sacudir conciencias. Su exclusión de las radios no impidió que se convirtiera en una pieza clave del álbum In Utero, uno de los discos más intensos de los 90. Hoy se recuerda como una de las canciones más polémicas de Nirvana y un ejemplo de cómo el arte puede desafiar tabúes sociales. The Who, My Generation. Con la frase I hope I die before I get old, The Who pusieron en palabras el sentir de toda una generación cansada de la rigidez de la posguerra. Para las emisoras conservadoras, esa línea era un llamado a la autodestrucción, y decidieron censurar la canción en varios países. El tartamudeo de Roger Daltrey también generó críticas, ya que algunos lo consideraron ofensivo hacia personas con discapacidad. Sin embargo, la intención original era simplemente dar un efecto nervioso y rebelde a la interpretación, reflejando la ansiedad juvenil de aquellos tiempos. A pesar de la censura, la canción se convirtió en un estandarte juvenil, un grito de inconformidad que trascendió fronteras. El espíritu mod de The Who encarnaba la rebeldía de los jóvenes que no querían seguir los moldes de sus padres, y My Generation se transformó en su manifiesto. Con el tiempo dejó de ser vista como peligrosa y pasó a ser un himno inmortal del rock británico. Hoy sigue sonando con la misma frescura en películas, series y conciertos. Black Sabbath, War Pigs. Lanzada en plena guerra de Vietnam, War Pigs fue un ataque directo contra los políticos que enviaban jóvenes a morir en el frente mientras ellos permanecían a salvo. Su mensaje era tan fuerte que varias radios en Estados Unidos se negaron a transmitirla, argumentando que era antipatriótica y que podía desmoralizar a la población. Ozzy Osbourne y la banda denunciaban la hipocresía de los líderes que se enriquecían, mientras la juventud pagaba el precio de la guerra. Esa crudeza no pasó desapercibida y despertó incomodidad en sectores conservadores, que veían en la canción una amenaza al discurso oficial. Musicalmente, el tema es una de las obras más potentes del heavy metal temprano, con riffs oscuros, un tempo marcial y un tono apocalíptico que reforzaba la denuncia. La censura no logró frenar su impacto, y con el tiempo se consolidó como uno de los himnos más emblemáticos de Black Sabbath. Queen, I Want to Break Free. Aunque musicalmente era un tema accesible, con un estilo pop rock fresco y pegajoso, su videoclip desató una tormenta de polémica. Los miembros de Queen aparecían vestidos como amas de casa en una parodia de la telenovela británica Coronation Street. Mientras en Europa la propuesta fue vista con humor, en Estados Unidos algunas cadenas consideraron el video ofensivo y decidieron censurarlo, cortando de raíz su difusión en un mercado clave. El tema hablaba de liberación y de romper con las cadenas sociales. Un mensaje que resonó fuertemente en Europa y Latinoamérica, donde se entendió como una metáfora de independencia y
En cambio, en la sociedad conservadora de Estados Unidos, el video fue visto como demasiado provocador, y muchos críticos lo interpretaron como un gesto políticamente cargado en plena era Reagan. Con el paso del tiempo, la canción se convirtió en un himno de libertad, especialmente dentro de la comunidad LGBTQ+, que vio en ella un reflejo de su propia lucha. Lo que en su momento fue rechazado terminó siendo abrazado como un símbolo de orgullo, diversidad y resistencia cultural. Hoy, I Want to Break Free es una de las canciones más queridas de Queen, cantada con entusiasmo en estadios y celebrada como una declaración de independencia personal. The Doors, Break On Through to the Other Side. En su versión original, Jim Morrison cantaba la frase "She Gets High", pero la discográfica pidió eliminar la palabra high para evitar problemas con las radios y con la censura. Aún así, muchas emisoras no la incluyeron en su programación por considerarla demasiado atrevida y ligada al consumo de drogas. El solo hecho de tener que modificarla ya hablaba del clima represivo que enfrentaba la música en esos años. La canción capturaba perfectamente el espíritu contracultural de los 60. Un llamado a romper barreras, buscar experiencias nuevas y cruzar los límites impuestos por la sociedad. Morrison representaba todo lo que los sectores conservadores querían evitar: libertad sexual, experimentación con drogas y un desafío frontal a la moral establecida. La energía explosiva de la batería de John Densmore y la intensidad de la voz de Morrison hicieron de este tema una de las piezas más icónicas de The Doors. Incluso con censura, se convirtió en un favorito de los fanáticos y en un emblema del rock psicodélico. Con el tiempo, Break On Through fue reivindicada como una declaración artística de independencia. Más que un simple tema, fue un manifiesto sonoro de rebeldía que inspiró a generaciones posteriores. Hoy se sigue escuchando con la misma fuerza que en su época. Eric Clapton, Cocaine. El título lo decía todo. Cocaine no tenía cómo pasar desapercibida. Muchas emisoras optaron por prohibirla de inmediato, asegurando que promovía el consumo de drogas en un momento en que la preocupación por la adicción estaba en su punto más alto. Para un público que veía cómo la cocaína y la heroína se expandían en la cultura de los 70, la polémica estaba servida. Eric Clapton defendía la canción explicando que no era un homenaje a la droga, sino una advertencia, ya que la había tomado prestada del cantautor J.J. Kyle. Aún así, la repetición del estribillo y la energía con que se interpretaba dieron pie a interpretaciones ambiguas, algo que la censura no dudó en aprovechar como argumento. Con los años, Cocaine se convirtió en una de las canciones más solicitadas en los conciertos de Clapton. Su riff poderoso, su ritmo contagioso y su aire desafiante la hicieron imposible de ignorar. Incluso en países donde las radios se resistieron a difundirla, el público la adoptó como un clásico del blues rock, demostrando que la música puede sobrevivir al rechazo institucional. Sex Pistols, God Save the Queen. El punk británico alcanzó su máxima provocación con esta canción. Lanzada en 1977, justo en el jubileo de plata de la reina Isabel II, fue vista como un insulto directo a la monarquía y a la idea de una Inglaterra orgullosa y tradicional. La portada del sencillo mostraba la imagen de la reina con los ojos y la boca tapados por el título y el nombre de la banda, lo que elevó aún más la indignación pública. La BBC se negó a transmitirla y muchas tiendas se rehusaron a vender el disco. La censura no impidió que el tema llegara al número 2 en las listas británicas, aunque muchos sospechan que hubo manipulación para evitar que alcanzara el primer lugar.
La polémica solo hizo crecer la fama de los Sex Pistols como la voz más incómoda del punk, alimentando la narrativa de que el movimiento era un enemigo del orden establecido. El sonido agresivo, el ritmo directo y la letra incendiaria resumían el espíritu de toda una generación cansada de la rigidez, el desempleo y la falta de oportunidades en Inglaterra. Era más que música, era un grito de protesta juvenil, que no podía ser contenido y que expresaba una rabia colectiva contra las instituciones. Con los años, God Save the Queen se convirtió en un símbolo cultural más allá del punk, un recordatorio del poder que tiene la música para sacudir estructuras sociales. Hoy se recuerda como uno de los momentos más explosivos del rock. ¿Tú crees que fue demasiado irrespetuosa o que cumplió con el verdadero espíritu del punk? The Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Cuando apareció en el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, muchos notaron que las iniciales del título formaban LSD. Inmediatamente se corrió el rumor de que era una referencia directa a la droga psicodélica, lo que llevó a varias emisoras a censurarla. Para una sociedad todavía muy conservadora, cualquier mención de drogas era considerada peligrosa. John Lennon siempre insistió en que la inspiración había sido un dibujo que su hijo Julian le mostró, en el que aparecía una compañera de clase rodeada de estrellas. Sin embargo, la psicodelia de la música y la coincidencia con las iniciales hicieron que pocos creyeran en esa explicación. Lo cierto es que la canción encajaba perfectamente en el ambiente experimental y lisérgico de los Beatles en esa etapa. Su instrumentación etérea y las imágenes surrealistas en la letra la convirtieron en uno de los momentos más memorables del disco. Hoy, Lucy in the Sky with Diamonds es considerada una obra maestra de la psicodelia y una muestra del poder creativo de la banda. ¿Tú piensas que fue realmente una inocente coincidencia o un guiño directo a las drogas? Pink Floyd, Another Brick in the Wall, Part 2. Cuando Pink Floyd lanzó este tema, no imaginaban que se convertiría en un grito de protesta global. Con su coro infantil cantando We Don't Need No Education, la canción fue vista como un ataque directo a la autoridad escolar. En Sudáfrica, bajo el régimen del apartheid, fue prohibida porque podía inspirar rebelión en los jóvenes. La censura buscaba silenciar un mensaje incómodo, el cuestionamiento a los sistemas autoritarios. Sin embargo, la prohibición solo reforzó el poder del tema, que rápidamente se convirtió en un himno en todo el mundo. Musicalmente, la canción combina la sofisticación del rock progresivo, con un coro pegadizo que la hizo irresistible para el público. El contraste entre la seriedad de la crítica y la frescura de las voces infantiles la volvió inolvidable. Hoy, más de 4 décadas después, sigue siendo una referencia obligada cuando se habla de música con mensaje social. The Doors, Light My Fire. Light My Fire fue un éxito instantáneo, pero sus metáforas encendieron la polémica. Para algunos, la canción hacía alusión directa al deseo sexual, algo que en 1967 era suficiente motivo para la censura. Muchas estaciones exigieron versiones editadas, y la banda tuvo que aceptar recortes para sonar en la radio. Jim Morrison, sin embargo, se mantuvo desafiante. En presentaciones en vivo, se negaba a suavizar la letra y la interpretaba con toda su intensidad. Esa actitud terminó por consolidar la imagen de los Doors como un grupo que nunca cedía frente a las presiones sociales. El tema también fue objeto de edición por su duración. Más de 7 minutos en la versión original. Para ajustarse a los formatos radiales, se cortaron los solos instrumentales, lo que molestó a los fanáticos más puristas. Aún así, la canción siguió escalando en popularidad. Con el paso del tiempo, Light My Fire se convirtió en uno de los himnos definitivos de la psicodelia.
Lo que en su momento fue censurado, hoy es celebrado como un clásico. The Rolling Stones. Let's Spend the Night Together. El simple acto de sugerir pasemos la noche juntos fue suficiente para que este tema de los Stones escandalizara a medio mundo en 1967. En plena era conservadora, la letra fue considerada indecente por varias emisoras que decidieron prohibirla. Incluso en un famoso show televisivo en Estados Unidos, Mick Jagger tuvo que cantar una versión modificada para no ofender al público. Lo curioso es que esta censura terminó jugando a favor de la banda. Los jóvenes, intrigados por el misterio, buscaron la canción por su cuenta y la convirtieron en un símbolo de rebeldía. En lugar de silenciarla, las autoridades contribuyeron a difundir su fama. Musicalmente, la canción es un claro ejemplo del sonido energético y provocador que caracterizó a los Rolling Stones en los 60. Con un piano vibrante y un ritmo contagioso, se convirtió en un himno que reflejaba la nueva actitud juvenil frente a la moral establecida. Hoy es recordada como una de las piezas más icónicas de los Stones, un clásico que representa la tensión entre tradición y libertad. La pregunta es, ¿tú crees que en su tiempo fue demasiado atrevida? ¿O simplemente la sociedad no estaba lista para escucharla? Estas fueron las 15 canciones de rock más prohibidas en la radio, cada una con su propia historia de censura, polémica y rebeldía, demostrando que cuando la música incomoda, también transforma. Lo curioso es que la mayoría de estos temas, en lugar de ser olvidados, se convirtieron en clásicos inmortales. La censura intentó silenciarlos, pero al final solo les dio más fuerza. Ahora te pregunto, ¿cuál de estas canciones crees que fue censurada de manera más injusta? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like al video y suscríbete al canal para más historias sorprendentes del rock. Nos vemos en el próximo.